Se le cae la careta a Noboa. Claudia Sheinbaum responde de manera contundente a las declaraciones del Ministerio de Gobierno de Ecuador, el cual dice que se había organizado un supuesto ataque de sicarios mexicanos contra el presidente ecuatoriano. Algo inverosímil, pero ha circulado en redes sociales y muchos lo han creído. Un documento interno de las Fuerzas Armadas ecuatorianas ha viralizado en redes sociales que han llegado a Ecuador sicarios desde México y otros países para realizar atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo, siendo calificada por México como una inescrupulosa creación de narrativas. Los detalles, a continuación. Estados Unidos contra Irán. La guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Sheinbaum lo desenmascaró. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha respondido a las acusaciones de Ecuador sobre el supuesto envío de sicarios para atentar contra Daniel Noboa, una infundada acusación de las autoridades ecuatorianas y de su intrigante presidente en contra de México y de su gobierno. Ahora, el inquilino de Carondelet busca a toda costa salir del descrédito de las amañadas elecciones donde resultó vencedor y más de uno le ha cantado fraude. Entre ellos, el gobierno de México, con el cual sostiene una disputa desde que militares ecuatorianos invadieron la embajada mexicana en Quito. La presidenta mexicana ha reaccionado a los rumores infundados que ha divulgado el gobierno de Ecuador de que se había organizado un supuesto ataque de sicarios mexicanos contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Todo enmarcado dentro de una campaña dirigida a crear una cortina de humo que opaque las repetidas denuncias de fraude electoral. La presidenta de México ha respondido a las insinuaciones de su contraparte ecuatoriana diciendo que se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y además no dicen ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas, desenmascarando al Ministerio de Gobierno de Ecuador. En este sentido, el Ministerio de Gobierno de Ecuador, usando un documento interno de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ha viralizado en redes sociales que existieron traslados de sicario desde México y otros países a Ecuador para realizar atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo. Ante estas acusaciones del gobierno ecuatoriano, la mandataria leyó el comunicado que se envió como respuesta a Ecuador desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se desmienten las afirmaciones de Noboa, que parecen haber salido de algún sueño que tuvo el mandatario más que de la realidad. El comunicado expresa que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aluden a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. Estas nuevas y fantasmagóricas ideas buscan distraer a la opinión pública de la idea central, que en este caso es el fraude orquestado por la administración del inquilino de Carondelet, que parece convertirse o aspira a convertirse en dictador. Toda esta trama forma parte de repetir una mentira muchas veces para tratar de convertirla en verdad al estilo goebbeliano. La presidenta Sheinbaum ha reaccionado a las acusaciones de Ecuador sobre el supuesto ataque organizado en México contra su presidente Daniel Noboa y ha dicho que se envió una respuesta negando esto. No dicen ni siquiera de dónde venía la información ni cuáles son sus pruebas. En este sentido, el gobierno de Ecuador dice que estuvo en alerta máxima luego de que un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aseguró que había una presunta planificación de atentados terroristas. Los mismos, según fuentes no identificadas, estaban dirigidos contra Daniel Noboa e integrantes de su gabinete. Pero a través de un comunicado que se difundió en redes sociales, el Ministerio de Gobierno de Ecuador mencionó que había ocurrido el traslado de sicarios desde México y otros países a Ecuador para atentar contra el presidente Noboa y su equipo de trabajo.
información infundada y rechazada por México que no ha podido ser demostrada por Ecuador. El informe detalló también que los atentados no solo serían contra Daniel Noboa y funcionarios de su gobierno. El mismo se ejecutaría también contra las principales vías de comunicación de Ecuador, como puentes, bancos y otras instituciones. Algo que no ha ocurrido y tampoco ocurrirá, porque parece ser que solo era imaginación de Noboa y su camarilla. Ante el escenario creado por la inteligencia ecuatoriana del supuesto ataque, se recomendó reforzar la seguridad del presidente de Ecuador y de las autoridades militares, a lo cual se le adicionó el estado de alerta máxima de las fuerzas militares junto con la activación de los protocolos de seguridad en todo el país. Todo un teatro montado para dar credibilidad a la falacia propalada por el Ministerio de Gobierno. La orden ejecutiva decía que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y organismos de inteligencia trabajaban en conjunto para neutralizar cualquier amenaza. Como resultado de la misma, se incrementaron las medidas de seguridad para neutralizar al fantasma. El Ejecutivo ecuatoriano catalogó como deplorable estructuras criminales, pero en su afán de culpar a la oposición política de la situación del país, mezclan la violencia que vive el país con la política y dice que, en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretenden imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror. Toda una jugada propagandística en el momento que se denuncia un fraude por parte de la oposición política afín al expresidente Rafael Correa. El gobierno de México, en la voz de su presidenta, denuncia la manipulación mediática del gobierno de Noboa para culpar a México y a la oposición de la supuesta trama creada por sus organismos de inteligencia. Ante la nueva escalada de Noboa, no se hizo esperar la respuesta de la Cancillería en México, la cual incluye lo que ya había mencionado Sheinbaum en su conferencia, en la cual se detalla que las relaciones diplomáticas con Ecuador están rotas desde que ocurrió el asalto a la embajada mexicana y seguirán en este estatus. El comunicado de la Cancillería mexicana dice que la ruptura de relaciones diplomáticas con la República del Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, en grave y flagrante violación al derecho internacional. Situación que no ha cambiado, pues la parte ecuatoriana no ha cambiado su actitud. Pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue más enfática y agregó que no se restablecen los lazos entre ambos países mientras Daniel Noboa siga en la presidencia de Ecuador, dejando por sentado que no existen posibles salidas a la situación hasta que el actual presidente reelegido no abandone el poder. Sheinbaum expuso con claridad por qué no va a haber restablecimiento de relaciones hasta que Noboa no salga del poder y dijo que no vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente porque él fue quien ordenó el asalto a la Embajada de México. Además, en el mismo orden, Sheinbaum leyó un posicionamiento de la Organización de Estados Americanos que detalla por qué son cuestionables los resultados electorales en Ecuador, situación que compromete la credibilidad del actual gobierno que desde antes de las elecciones ya tramaba perpetuarse en el poder. La Secretaría de Relaciones Exteriores también expresó enfáticamente al gobierno ecuatoriano que rechazamos comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aluden a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país, dejando claro que la situación interna de Ecuador es un problema de los ecuatorianos. El huésped de Carondelet se afana en seguir tensando las relaciones con México. Ahora crea una trama en la cual involucra a supuestos sicarios mexicanos enviados desde ese país para crear caos dentro de su país, el cual ha llegado a la situación actual por la irresponsabilidad de su gobierno. Pero el verdadero origen de todo es que Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un conflicto armado interno, bajo el cual el propio Noboa le declaró la guerra al crimen organizado, logrando algo increíble en el 2025, que él mismo se convierta en el más violento del que se tiene registro,
con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora. Este domingo 27 de abril, Trump quiere un trato con Irán. Sabe que una guerra en Medio Oriente será otro desastre. Sin embargo, hay intereses que buscan desestabilizar la región. Acompáñanos a ver Estados Unidos contra Irán, la guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.